Amigas y amigos del Club de Encuentro Manuel Broseta, es con un sentimiento mezclado que me dirijo a vosotros, porque no puedo hacerlo personalmente por las razones que sabéis, y espero que podamos hacerlo en el futuro. Probablemente sabéis que en mi equipo de investigación desde hace 30 años trabajamos en envejecimiento, con una atención especial al envejecimiento saludable. ¿Qué hacer para envejecer mejor? Esta era la charla que os tenía que haber dado el 23 de marzo, si no hubiera habido la desgracia de la infección y la enfermedad COVID-19. Ahora mismo quiero empezar mi pequeño mensaje a vosotros haciendo una precisión que por lo menos desde el punto de vista cultural es importante. El virus que está infectando a la gente se llama SARS, S-A-R-S, SARS-CoV-2, SARS-CoV de coronavirus 2. Eso es el virus. La enfermedad se llama COVID-19. COVID, la D final es disease, enfermedad. Muchos millones de personas en España, algunos millones de personas en España, muchos cientos de miles, han sido contagiados por el SARS-CoV-2 y han desarrollado defensas, pero no han pasado la COVID, la enfermedad. Mi preocupación hoy, y en estos días desde el confinamiento, es cómo minimizar los efectos de COVID-19, de la enfermedad, en toda la población, pero especialmente en personas mayores. Más del 80% de los enfermos, y en concreto de los enfermos que van muy mal y que se mueren, es decir, más del 80% de las personas que realmente tienen un problema tan serio que puede acabar en la muerte, tienen más de 70 años. Y una proporción abrumadora han estado en residencias. Dado que el foco de mi trabajo es precisamente el envejecimiento y cómo envejecer bien, yo lo que quiero es hoy hablar de qué medidas hemos ido viendo en estos 3 meses que pueden ser favorables para aumentar la resiliencia, la capacidad de tolerar la agresión que supone el virus SARS-CoV-2 que lleva a la enfermedad COVID-19. Es más, que la enfermedad, si la pasemos con el mínimo de daño posible. Naturalmente, lo ideal sería estar vacunado. La vacuna, que es uno de los mayores adelantos de la historia de la medicina de todos los tiempos, es una barbaridad decir que las vacunas son malas. La vacuna no está disponible. Cuando lo esté, pues es un sistema formidable. Mientras no está disponible la vacuna, porque lo que hace la vacuna es que te pone unos virus inactivados o partes de virus y te hace tener una reacción masiva contra ese virus. Eso vale para la vacuna de la gripe, para la vacuna de la viruela, para la vacuna del sarampión, para todas. Como nosotros no tenemos todavía la vacuna, hemos de hacer una prevención de otro tipo mucho menos efectiva, pero que es lo que hay. Y es mejorar algunos aspectos que hacen que la enfermedad COVID-19 sea menos grave. La aproximación que hemos seguido en el laboratorio ha sido, en el laboratorio no, en el teletrabajo que hemos podido hacer en estos 2 meses, ha sido identificar un receptor del virus que se llama ACE2 y ver qué intervenciones podemos hacer para disminuir, para perjudicar la interacción entre el virus y el receptor. Para aclararos un poquito, el receptor se une al virus y entonces mete el virus dentro de las células, el virus se reproduce y ahí empieza la infección masiva en el organismo. O sea, el virus tiene que entrar y una vez entra pueden pasar 2 cosas: que las defensas naturales lo paren,
pero puede ser que se desarrolle dentro del cuerpo. ¿Qué podemos hacer para minimizar los efectos del virus sobre el cuerpo una vez ha entrado? Lo más importante es que no entre. Entonces, el confinamiento, la mascarilla, lavarse las manos, los guantes, todo eso es para evitar que un virus te entre. Ahora lo que quiero deciros es qué medidas puedes hacer para aumentar tu resistencia al virus, que son medidas orientadas específicamente hacia el virus. No es la medida específica que esa es la vacuna. Hemos visto, y os podría dar gen por gen, pero no lo voy a hacer. Está a vuestra disposición si alguno quiere aspectos técnicos. Lo tengo preparado para una publicación, puedo, por tanto, compartirlo. Lo que hay que evitar es, 1, la exposición a oxidantes, a sustancias oxidantes. La más significativa es la radiación. Hay que disminuir la radiación ultravioleta, porque afecta a una serie de genes que directamente favorecen el desarrollo del virus. Por lo tanto, la recomendación es que hay que tomar el sol con mucha moderación. Al principio, en marzo, pues menos moderación porque el sol era menos intenso, pero ahora a partir de mayo, junio, mucha moderación. Otra, porque afecta a otro gen, hay que evitar el estrés crónico y el estrés por inmovilización, porque ambos afectan a un receptor de angiotensina. Fijaos, nombro esto, a una proteína concreta que afecta al virus. Por tanto, estamos sometidos a un estrés crónico, porque la gente se está muriendo y te lo dicen en las noticias y después el problema económico, etc. Intentemos llevarlo con el mínimo de implicación posible. Evitar el estrés crónico. Y movámonos. El estrés por inmovilización absoluta, porque estas cosas, cuando se estudian en animales, pues tú inmovilizas al animal. Pero el estrés por inmovilización está siendo uno de los factores de riesgo. Otro que parece una tontería, que parece una trivialidad es no fumen. El tabaco, a través de un gen que se llama TIMP3, TIMP3, a veces digo el gen para que veáis que no son cosas que me he imaginado, no. A través de una molécula concreta, el humo del tabaco agrava la defensa nuestra contra el virus. Por último, la hipoxia, la falta de oxígeno. Esto es más para los médicos y los sanitarios. Hay que evitar a toda costa que los tejidos estén con falta de oxígeno, porque si falta oxígeno, el virus se reproduce mejor. Claro que el virus te afecta al pulmón y te quita oxígeno, y ahí se produce una catarata, un efecto alud. Estas son las cosas que hay que evitar. Fijaos que no os he dicho generalidades. Naturalmente, tranquilidad y buenos alimentos, pero estoy muy en contra de esas generalidades. Os estoy dando datos concretos. La respuesta, digamos, pues mire usted, como son mayores, pues que se aguanten. Me parece muy mal. No, porque son mayores, tienen unas evoluciones en el cuerpo que hay que contrarrestar con medidas concretas como la que os he dicho en cuanto a evitar. Voy a deciros las que hay que potenciar. 1. La alimentación equilibrada. Fijaos, hay un gen, se llama PSMB4. Repito que digo los genes alguna vez para que veáis que no estoy hablando de generalidades. Que recomienda una dieta equilibrada que contenga grasas. El gen no lo recomiendo yo para potenciar ese gen que es un gen bueno. Es decir, es un gen que nos defiende, nos aumenta la resistencia contra el virus. Fijaos, dieta equilibrada que contenga grasa. No mucha grasa, pero que contenga grasa. Otra cosa muy importante es la vitamina D3. La vitamina D3 requiere insolación. Y aquí tenemos un equilibrio porque he dicho que la insolación y los rayos ultravioleta no son buenos. Si hace falta, nos suplementamos con vitamina D3. En personas mayores es tan
frecuente la deficiencia de vitamina D3, que ya casi os digo, si es una persona mayor que no sale mucho a la calle, va a estar deficiente en vitamina D3, un suplemento. Y sé lo que digo. Lo que no puedo es contaros aquí toda una charla de 2 horas sobre eso. Otra cosa, porque afecta a un gen específico, es que hay que evitar la anemia. Muchas personas mayores tienen deficiencias de hierro, comen poco hierro. Se entiende, carne roja porque la mastican mal, etc. Porque también hay específicos, genes. Otra cosa que hay que potenciar, fijaos que al principio he dicho lo que hay que evitar, ahora digo lo que hay que potenciar, es el ejercicio físico, que directamente ataca mecanismos del virus. Repito que no es, pues nos está diciendo que comamos bien y hagan ejercicio. No, coman bien con grasa, hagan tipos específicos de ejercicio que no puedo detallaros. Probablemente sea bueno tomar vitaminas antioxidantes. Nosotros fuimos los primeros del mundo que publicamos que los antioxidantes, 1 gramo de vitamina C, son malos para el entrenamiento. Eso fue uno de los trabajos más citados que tiene el grupo en toda la historia del grupo, ¿se entiende? Pues bueno, ahora estoy diciendo, ante una agresión oxidativa como la que causa el virus, puede estar indicado tomar antioxidantes, porque afectan una enzima que se llama NADPH oxidasa. Repito, ¿y qué son los antioxidantes? Vitamina C y vitamina E. Si no está claro, tomen un multivitamínico. Tómense un multivitamínico, uno que tenga un poquito de todas. Porque en general hay que evitar la inflamación. Porque el virus causa una enorme, masiva inflamación. Y no solo en el pulmón, que lleva a una situación protrombótica. A veces les producen trombos en las piernas, en el corazón, etc. Por lo tanto, evitar la inflamación en general. En la dieta hay una manera, que es tomar omega 3, pescado graso. Eso nos aporta unos ácidos grasos cuya metabolismo produce moléculas antiinflamatorias. Si no hay bastante pescado, porque no te gusta el pescado, tomen un suplemento de omega 3. En resumen, os he hablado de la enorme carga que tienen las personas mayores ante el virus. Os he dicho que no es bastante. Como son mayores, pues oye, tú que se mueran, no. 3, tranquilidad y buenos alimentos, muy bien, pero no es suficiente. Os he dicho al principio qué cosas había que evitar: radiación, estrés crónico, inmovilización, tabaco, falta de oxígeno. ¿Y qué cosas hay que potenciar? Alimentación equilibrada con grasa, vitaminas, ejercicio, tal vez antioxidantes y en general evitar la inflamación. Espero que esta pequeña serie de recomendaciones os haya sido útil y espero veros personalmente muy pronto en el grupo de encuentro. Un abrazo a todos.